Buenas noches, compañeras, compañeros. La verdad que con esta propuesta no sé si subir, salir corriendo, pero bueno, ya que estamos nos quedamos. No, pero fuera de broma. La verdad que es para nosotros siempre planteo la organización, es un mandato, es un camino a seguir, y cada responsabilidad que se nos plantea también es un orgullo, es un honor, también es una inmensa responsabilidad que nunca se toma como algo personal. Realmente pues, las responsabilidades son personales, pero siempre cada paso que damos es fruto del avance colectivo, porque si no, no es avance. Pero de esto vamos a hablar un poquito al final sobre esta meta que nos estamos planteando. Bueno, en términos de política electoral, poner el objetivo más alto, sin desconocer las dificultades, sin desconocer de dónde partimos. También quiero decirles que ando bastante engripado, que vamos a hablar lo más suave posible para llegar con vos hasta el final. Porque nosotros queríamos, primero, analizar la nueva realidad política que vive el país. Una realidad política que nos plantea también inmensos desafíos. Hace un año nosotros decíamos acá que el Uruguay estaba en crisis y que había un gobierno en crisis y un partido de gobierno en crisis. Capaz que hace un año podía parecer una locura esta afirmación, pero cada una de estas cosas se ha confirmado. La crisis económica se profundiza porque este modelo se agotó. No es solamente que cambiaron los precios internacionales de las materias primas que vende el Uruguay, eso es parte de esto. Pero este modelo se agotó. Ese modelo neoliberal que el Frente Amplio adoptó como propio una vez que ganó el gobierno, por lo que nosotros nos fuimos después del Frente Amplio y del gobierno, ha llegado a una situación de límite que no permite salidas para amplios sectores de la población. El desempleo sigue golpeando, la inflación no se controla, el ajuste fiscal es la norma, vía tarifazo, vía nuevos impuestos. La situación del país productivo, el agro. Hemos vivido este año el fenómeno de lo que se llamó los autoconvocados, fenómeno complejo, en el que de repente en el que coexisten distintos intereses, pero lo que es inocultable que ese fenómeno se da porque hay un problema, y porque en un momento de crisis el proceso de acumulación y de concentración va dejando por el camino a los pequeños y a los medianos. Esto es lo que está pasando en el agro hoy. Y por eso en pleno enero se llenan las carreteras y va la gente de un lado para otro y hacen concentraciones y reclamos. Y esto tenemos que entender que son los síntomas del agotamiento de un modelo. Un país en crisis, decimos un gobierno en crisis y empantanado. Ayer veíamos las imágenes de un presidente empantanado en una base militar, no, pero es como un símbolo de un gobierno empantanado, sin propuesta. La única propuesta de este gobierno es la tercera planta de celulosa. No hay otra. Ustedes busquen, a ver. Ante los problemas, lo primero que hacen es negarlo. Entonces, había problemas, se juntaba la gente en las carreteras, en las rutas, y decían, no hay problema. Es la oligarquía. No pasaron por Bella Unión, por ejemplo, a ver a los colonos, a los peludos, a los pequeños productores cañeros expresando su rebeldía, su bronca y su angustia. Un gobierno sin propuesta, en crisis. Crisis como las que tuvieron con la caída del vicepresidente.
No ahora, estoy hablando de cuando tuvo que renunciar el vicepresidente por el nivel de denuncias que había. Un durísimo golpe a un gobierno. En la historia del Uruguay yo me acuerdo solo de un vicepresidente que renunció, fue Zapelli, cuando el golpe. O sea, renunció bien. Y a veces uno se encuentra con que dice, no, pero mirá qué jugada que hicieron porque sacaron a Sendí, que entonces quedaron. No, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué jugada? Tuvieron que sacarlo. ¿O a usted le parece que pueden querer y planificar, vamos a hacer un gobierno y a los 2 años sacamos al vicepresidente? No, les arruinó el pastel, les complicó la jugada, les generó enormes contradicciones internas. Un gobierno que pierde a su vicepresidente no es un gobierno que esté consolidándose. Y después la crisis en el partido de gobierno, que tenemos que también valorarla y analizarla. La crisis en el Frente Amplio. Cada tema importante los divide. Bueno, perdieron por un tiempo en la mayoría parlamentaria, también les complicó. Pero se dividieron por el tema Haití, por los TLC, por la rendición de cuentas. Se dividieron también con el Plan Nacional de Vivienda Popular, más allá del voto que tuvimos. Y dicen, sí, pero al final todos votan juntos. Sí, pero ¿sabe cómo queda eso? Porque uno fuerza y fuerza y fuerza la situación, pero no queda bien la mano. O sea, la crisis económica ha determinado la crisis en el gobierno y en la fuerza política. Y en el medio de esta crisis, en estos días, vino el golpe más duro. El pedido de procesamiento del ex vicepresidente Sendix, ex presidente de ANCAP y de 8 jerarcas más de la principal empresa pública del país. Este es un golpe durísimo, compañero. Por ahí me dicen, no, pero mirá, la van a procesar sin prisión. ¿Pero qué quieren? A ver, cuando fuimos a hacer la denuncia, los 4 partidos de la oposición, cada cual con su denuncia, incluso tuvimos discusión en la Unidad Popular, si lo hacíamos, si no lo hacíamos. Pero ante semejante realidad era imposible mirar para el costado, y era nuestro deber ético, nuestro deber político además, ante hechos absolutamente irregulares, con apariencia de delito y con apariencia de corrupción, para ser muy delicado en términos jurídicos, teníamos que ir a la justicia. Y en aquel momento decían, nada, pero bueno, algunos decían, no va a pasar nada. ¿Y cuál fue la respuesta del gobierno en ese momento? Que era una campaña de calumnia, que era circo mediático, que éramos carroñeros, que no había nada que... Muchachos, ahora viene el fiscal y dice, mire, 9 procesados por peculado, por estafa, por abuso inominado de funciones, es un golpe durísimo, compañero. Y una victoria también de quienes nos jugamos a llevar adelante esa denuncia contra el poder. Y por lo que decía Fernando también, ¿cuántas veces escuchamos, ustedes van a desaparecer? Mirá, se fueron del frente y los que quedaron, mirá cómo se van para arriba. Y ese era el camino, y ustedes están apurados y van a quedar aislados. Y la gente no daba vuelta a la cara en aquel momento. Supimos lo que era el aislamiento. Pero miren dónde están unos y miren dónde estamos nosotros. El camino de la coherencia, de los principios, a la larga, es el único camino que vale la pena recorrer. Y decían que nosotros lo que queríamos era liquidar las empresas públicas, que nos sumamos a la campaña de la derecha. No, señores. Los que avanzan en la liquidación de las empresas públicas son las que los vacían, los que roban dentro de las empresas, los que las llevan a la ruina. Esos son los que abonan el camino para la desaparición de las empresas públicas. Nosotros, en la primera línea de combate para defender, queremos una ANCAP más fuerte y más grande. Queremos una UTE más fuerte y más grande. Queremos terminar con las privatizaciones. Y queremos terminar con los que se suben a la empresa pública para currar en su propio beneficio. Un durísimo golpe político para el gobierno. Porque ustedes se acuerdan que decían que se podía meter la pata, pero no se podía meterla en la mano en la lata. Bueno, metieron la pata, pero además metieron la mano en la lata, señores.
Y como contrapartida, ¿qué tenemos en esta nueva realidad política? ¿Qué momento estamos viviendo en la Unidad Popular? Es nuestra dimensión. Aún puede decirse pequeños, pero la Unidad Popular está viviendo un momento de consolidación, un momento de crecimiento. Crecimiento en compañeros. Todos los días recibimos nuevos compañeros. Crecimiento en nuevos sectores que se van sumando a la Unidad Popular. Crecimiento en incidencia política. ¿Cuánto estamos incidiendo hoy en la vida política del país, compañeros? Objetivamente, ya sea en la acción parlamentaria, ya sea en las definiciones políticas que tomamos, en las movilizaciones. Hoy nadie puede desconocer la presencia, la acción y el peso, aún limitado, pero el peso político real de la Unidad Popular. Son dos caras o las dos partes de un mismo proceso. Cuando lo que era dominante empieza a perder pie, empieza a fortalecerse lo nuevo. Y lo nuevo, desde el punto de vista de un proyecto de izquierda, es la Unidad Popular. Y este crecimiento también se ha expresado en la actividad parlamentaria. También nos dijeron, ¿para qué quieren un diputado? No sirve para nada, van a hacerle juego ahí, como era el florero de la izquierda, no me acuerdo qué éramos nosotros. Pero definimos un camino, lo seguimos. Y a modo de resumen, vamos a decir los hitos más importantes de lo que ha sido la actividad parlamentaria, que aquí me importa decirlo. La actividad parlamentaria a veces tiene una sola cara. Realmente la nuestra es la que hay, entonces es la que aparece. Ahora, miren que esa actividad no es de una persona. Primero es el reflejo de una concesión política, de un proyecto político y de un programa político. Pero además es el fruto de un trabajo colectivo. En cada paso que damos, ahí está la mano de Julio, está la mano de Romy, de Carlos, de Gonzalo, de los compañeros de los otros sectores de la Unidad Popular que participan del equipo, de los trabajadores que van por el despacho, que nos llevan propuestas. Aquí no hay una persona, acá hay un colectivo y por eso tiene fuerza lo nuestro y por eso tiene perspectiva lo nuestro. Y en este año, y tal vez me como alguna situación, pero para la más importante, porque cotidianamente estamos enfrentando problemas, o resolviendo situaciones, o recibiendo compañeros, o que los desocupados de la construcción nos piden pasar recibidos en la Comisión de Trabajo y peleamos por el proyecto de ley de mano de obra local. Pero lo más grueso, después de todas las batallas que dimos por Haití, cuando la rendición de cuentas, en un trabajo en combinación, combinando fuerzas con el movimiento social, con el movimiento estudiantil, con los sindicatos, con la academia, conseguimos recursos para salvar al Hospital de Clínica de la privatización. En otra gran batalla parlamentaria, y ahí estuvo el compañero Carlos Pérez, fuimos el único partido que definió el voto contrario a la criminal ley de riego que privatiza, mercantiliza y extranjeriza el agua. El único partido. Aunque hubo dos diputados más que votaron en contra, dos legisladores más que votaron en contra, el diputado Gastón Cosia del Partido Nacional, del Movimiento Rocha, y la senadora Carola Viaga. Pero ellos lo hicieron a título individual. Sus partidos votaron la ley de riego. Esto cuando nos dicen a nosotros, che, pero ustedes que hacen el juego de la derecha y votan con la derecha, a los que le digan que nosotros votamos con la derecha, pídanle que le digan una ley que hayamos votado con la derecha. Una sola, que nos digan, que le digan, a ver, ¿qué votamos con la derecha? Ahora, ¿ustedes quieren que le contemos todo lo que votaron con la derecha junto al Frente Amplio? No nos alcanzaría la noche. La ley de riego es una de ellas. Votaron todos juntitos, la manito levantada, para entregar el agua a la multinacional. Dimos una gran batalla en defensa de los cincuentones y que incluso presentamos un proyecto de ley.
Generalmente no fue tenido en cuenta, pero estuvimos junto a ese colectivo en toda esa batalla y terminamos, bueno, apoyando la solución que vino, que sin ser la mejor, fue un paso para resolver ese grave problema de un conjunto muy grande de uruguayos que fueron condenados por la AFAP. Después tuvimos otra gran victoria. Hoy vamos a hablar solo de victorias políticas, no me obliguen a hablar de otro tipo de victorias, porque sé que alguna gente se va a poner brava. La unidad popular, ante la situación escandalosa que se estaba viviendo en ACE, presentó la denuncia pidiendo la conformación de una comisión investigadora por lo que estaba, por la gestión de ACE desde 2008 hasta ahora. Y ahí conseguimos el voto de toda la Cámara de Diputados. El voto fue unánime, con distintas motivaciones. Ahí también decía el oficialismo, esto es un circo mediático, aquí no pasa nada, ACE ya investigó todo. Compañeras, compañeros, en menos de 4 meses de funcionamiento de la comisión, vamos confirmando cada una de las denuncias que hicimos y nos habíamos quedado cortos. Era peor. La corrupción, la utilización de los fondos públicos para enriquecimiento personal, el desmantelamiento de servicios públicos. Y en este tiempo ya voló un directorio entero de ACE y varios directorios de hospitales. Esto se llama incidir en la política, compañeros. Esto es el peso que hoy tiene la actividad, la acción de la Unidad Popular. Y por último, sin duda, tal vez la victoria política más importante que hemos obtenido en la lucha parlamentaria, la obtuvimos el martes pasado con la aprobación en la Cámara de Diputados por mayoría del Plan Nacional de Vivienda Popular por Construcción Pública. Esta es una inmensa victoria de la Unidad Popular, es una inmensa victoria del movimiento social que se embanderó con este proyecto y es una inmensa victoria del pueblo uruguayo. Y acá está, tal vez en este proyecto se puede sintetizar cuál es el sentido de la acción parlamentaria de la Unidad Popular. Primero, el Plan Nacional de Vivienda nace de una definición programática de la Unidad Popular, está en el programa de la Unidad Popular, la lucha por la vivienda. Nace también de un análisis objetivo de la realidad, la falta de vivienda es un tema que angustia a los sectores de trabajadores, sectores populares, a los más desfavorecidos de esta sociedad. Y también allí nosotros, a partir de redactar, cuando presentamos el proyecto teníamos un voto 99, porque ahora nos dicen, che, qué difícil el Senado, que no tienen ningún voto. Bueno, cuando arrancamos en diputado era un voto 99, no teníamos ningún apoyo. Pero ahí siguiendo un método de trabajo, que tiene que ver también con nuestra ideología, nos vinculamos de entrada con los sectores populares, con las organizaciones sociales, que se embanderaron con este proyecto. Y empezamos a recorrer el país y a difundirlo. Y la gente se empezó a organizar para pelear por un derecho esencial como es la vivienda. Y eso tuvo incidencia política, primero en el interior. Y la propia gente yendo a visitar a los ediles, porque era gente de todos los partidos, como debe ser una organización social. Si algo tenemos que aprender es que no puede regimentar una organización social. La organización social tiene que ser reflejo claro de los intereses populares que defiende. Y en ese marco y en ese camino se fueron consiguiendo los respaldos de gobiernos departamentales, ahí enganchó el Partido Nacional, y fuimos trabajando, por un lado las fuerzas sociales, por otro lado nosotros a nivel parlamentario, hasta que conseguimos las voluntades políticas que nos permitieron en diciembre aprobarlo en la comisión y el martes pasado aprobarlo en el Pleno de la Cámara de Diputados.
Y queremos reconocer, sin ninguna vergüenza, la actitud de los demás partidos de la oposición que se avinieron a votar un proyecto de la Unidad Popular. No debe ser fácil para algunos partidos o parlamentarios levantar la mano por el lugar de donde viene la propuesta y también por el contenido. Pero lo votaron a favor y nosotros tenemos que ser, en ese sentido, agradecidos y decir, bueno, realmente acá jugaron no para la Unidad Popular, jugaron para los intereses populares. Y sobre todo, tenemos que reconocer el voto coherente, el voto valiente y el voto decisivo del diputado Darío Pérez. Porque no fue fácil esa decisión. Otros diputados, 2 diputados, 4 diputados más de frente habían dicho públicamente que iban a votar esta ley. El diputado de Flores, Federico Ruiz, el diputado de 33, Mier, la diputada de Colonia, Santalla, la diputada de Paysandú, Botino, y a la hora de votar le metieron el corset partidario de una disciplina partidaria que cuando va contra la conciencia, nosotros creemos en la disciplina partidaria, pero para defender los intereses de los trabajadores, no disciplina partidaria para votar en contra de los intereses de los trabajadores. Y contra este proyecto se argumentó mucho en el Parlamento por parte de la bancada de Frente Amplio, con críticas mentirosas. Sí, de eso vamos a hablar después. Vamos a hablar después. Porque voy a hablar de otras críticas que no eran ciertas, que eran falsas. Porque me parece que algunos ni leyeron el proyecto, le dijeron pegale nomás el proyecto y después hay una pegarle. Una de las cosas que dijeron, está en el informe de minoría, que nuestro proyecto iba contra el cooperativismo de vivienda. Porque no había un peso. Contra el cooperativismo de vivienda. El artículo 2 del proyecto nuestro pide que se declare de interés nacional la política de vivienda de autoconstrucción por ayuda mutua. No lo leyeron. Decían que nosotros queríamos terminar con la ley del 68. No hay una letra sobre eso. Decían que nosotros le queríamos dar el negocio a las empresas privadas y que eso estaba mal, pero como en el artículo siguiente queríamos darle a los cooperativos y a los trabajadores, que eso tampoco... si era para los trabajadores era mal, si era para las empresas... Se buscó apilar argumentos en contra sin ninguna veracidad. Sin ninguna veracidad. Porque no había forma de decir que no querían votar, que no iban a votar este proyecto por su contenido. Porque si ustedes van a las actas de la comisión, hasta los que votaron en contra decían que tenían coincidencia de fondo con este proyecto. Hubieron otros que sí, que agarraron viajes, dijeron que era muy buena la intención. Nos agradecieron que trajéramos el tema de vivienda a la discusión política. 13 años en el gobierno y precisan de un diputado para que les haga acordar que hay problemas de vivienda en el país. Pero ninguna crítica tuvo fundamento real. Ninguna. Ninguna. Y sobre todo, se han afirmado en una sola crítica, que es la que cala más en la gente, y es que este proyecto no tiene financiamiento. Y yo quería hablar de financiamiento. Porque en realidad, ustedes tienen que saber que los proyectos de ley que se votan no tienen financiamiento. Yo ya he mencionado proyectos muy importantes. Toda la reforma del Código de Proceso Penal que se votó en la legislatura anterior exige inversiones importantísimas. Busquen ustedes un artículo en el proyecto de ley que diga dónde se va a financiar. No dice. Es de rentas generales. Entonces el Poder Ejecutivo quería un nuevo Código de Proceso, tiene que poner la plata para eso. La ley de salud mental exige inversiones importantísimas. Tampoco hay un solo artículo de esa ley que plantee de dónde va a salir la plata. ¿Va a salir de dónde? De rentas generales. Y podríamos seguir nombrando leyes que se han votado.
El presupuesto nacional se vota con un déficit de 2.000 millones de dólares. El presupuesto. ¿Y saben por qué? Porque, en definitiva, financiar o no una ley que plantea, como la nuestra, una herramienta para resolver el tema de la vivienda, depende de una sola cosa, de la voluntad política del Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo tiene que decir si tiene voluntad para poner plata para la vivienda popular o si la voluntad que tiene es para darle 1.000 millones de dólares a UPM para que tenga un tren. Esa es la diferencia. Esa es la decisión. Es un problema de voluntad política. Nos dicen que no hay plata. Bueno, estamos diciendo esto. Para UPM 1.000 millones solo para el tren. 126 millones va a poner el puerto para hacerle el viaducto al tren que pase por ahí. Ahí estamos contando 1.126 millones de dólares. Más las exoneraciones tributarias más. Por favor, que no hay plata. No dicen que no hay plata cuando echaron a andar el plan de vivienda de interés social, que en este barrio tenemos varios edificios. De interés social para los empresarios, porque ustedes saben cuánto se llevaron por el subsidio, 900 millones de dólares. Y yo me pregunto, ¿qué trabajador puede comprar un apartamento de eso? Ninguno. La cuota más baja es 18 o 20 mil pesos por mes. Que no hay plata. Que no hay plata. Ahora que procesaron a este muchacho, que están procesando a esta gente de ANCAP, 1.000 y pico de millones de dólares pusimos para tapar el agujero de ANCAP. Para eso hay plata, no hay plata para la vivienda de los trabajadores. Problema de voluntad política. Pero yo creo que todos esos argumentos van chocando contra una fuerza muy importante, que es la organización y la movilización de la gente. El otro día en el Parlamento se vivió un fenómeno muy importante. Ni que hablar de que un partido con un solo diputado lograba aprobar un proyecto por mayoría con los votos de otro partido. Eso es un fenómeno casi inédito. Pero otro fenómeno que es todavía más importante es que las barras estaban llenas de pueblo y que afuera había pueblo y que era pueblo organizado que estaba peleando por sus derechos. Y eso es lo que le da fuerza a este proyecto, pueblo organizado peleando por sus derechos. Y nosotros vamos a decirle al gobierno que hay otra forma de financiar o de dónde sacar la plata. Y tenemos que saberlo porque a ustedes seguramente en la feria le van a decir, che, está muy lindo el proyecto pero no tiene plata. Miren, se votó en el Senado hace una semana. El Poder Ejecutivo pidió para volcar el excedente del Fondo de Estabilización Energética a rentas generales. Son 170 millones de dólares que no tienen destino. Entonces nosotros vamos a proponer en el Parlamento, cuando llegue a diputados, que el destino de ese fondo, de esa plata, sea para políticas de vivienda. Porque si no, ¿a dónde lo va a mandar Astori? A pagar la deuda externa. Y nosotros queremos construir vivienda para los trabajadores. Queremos generar fuentes de trabajo. El otro día el compañero Freda, contador, en la radio planteaba otras alternativas que nos parecen que son bien importantes. Por ejemplo, el gobierno del Frente le anuló, le sacó el impuesto que pagaban los bancos, el impuesto a la actividad bancaria. Se lo sacó, se lo perdonó. ¿Sabe cuánto recaudaba ese impuesto? 80 millones de dólares por año. Vamos a reponer ese impuesto, contador Astori, que no le pega a los más débiles, que le pega a los que la están haciendo todas, y con eso vamos a construir vivienda para los trabajadores. Es un problema de voluntad política. O vamos a hacer como plantean los compañeros de FUBAN, que están planteando reconstruir el Fondo Nacional de Vivienda. El otro día en el Parlamento todo el mundo hablaba del Fondo Nacional de Vivienda como si existiera. No existe más. No existe más. Ese se formó por ley en 1968
con el 1% de aporte de los trabajadores, el 1% de aporte patronal. ¿Saben cuánto significaría eso hoy? 360 millones de dólares. Vamos a reconstruir el Fondo Nacional de Vivienda y vamos a invertir en vivienda y vamos a llevar adelante este plan. O sea que no hay argumentos en contra. Es un tema de prioridad, de definición política. Vamos a cuidar la macroeconomía, el equilibrio fiscal para que el Fondo Monetario nos siga prestando plata para robarnos. Vamos a seguir subsidiando a las multinacionales o vamos a por lo menos una parte de todo eso dedicarlo a vivienda para los trabajadores. Es una decisión que tiene que tomar el gobierno. Nosotros vamos a seguir peleando desde abajo y con la gente para que la tome. Ahora viene el desafío del Senado. Y en el debate mismo, algunos legisladores de frente, cuando vieron que perdían la votación, decían: no nos importa porque igual van a perder en el Senado. Y bueno, puede ser. Todavía no tenemos senadores de la Unidad Popular. Ya vendrán. Ya vendrán. Pero ¿saben qué? Cuando nosotros arrancamos con este proyecto, era un voto en 99 y conseguimos 50. Entonces, la única batalla que se pierde es la que no se da. Y nosotros estamos acostumbrados a correr cuesta arriba y con viento en contra. O sea, no nos asustan las dificultades. Somos como la liebre, corre mejor en cuesta arriba. Pero vamos a encarar esta tarea. Y nosotros tenemos mucha confianza en la movilización de la gente que está peleando por la vivienda. Y vamos a hablar con cada uno de los senadores, como hemos hablado. Ahora, lamentablemente, el senador Bordaberry ha salido a hablar contra este plan con los mismos argumentos que el Frente Amplio. Fíjense qué coincidencia. ¿Quién le hace el juego a la derecha? Pero vamos a tratar de convencerlos. Vamos a demostrarles que hay de dónde sacar plata. Vamos a demostrarles que este proyecto no va en contra de nada, sino que va a favor de todos. Vamos a dar la pelea. Conscientes de que va a ser muy difícil. Nosotros no vendemos ilusiones. En ningún lugar del país se nos escuchó decir: vengan acá, anótense acá que van a tener casa. Nunca. En todos lados dijimos a la gente humilde, trabajadora, en asamblea multitudinaria, que le veníamos a traer un plan, un proyecto de ley para pelear juntos para que se pudiera aprobar, para que hubiera en el Uruguay un camino para que los trabajadores se resolvieran la vivienda. Los invitamos a pelear con nosotros para construir ese camino. Y vamos a hacer lo mismo ahora. Y esta meta, y estamos claros que esta es una meta muy difícil. No nos van a convencer que es inalcanzable. Vamos a tener que dar la batalla. Y la vamos a dar, pueden estar seguros los senadores del Frente, del Partido Nacional, del Partido Independiente, del Partido Colorado, que vamos a estar golpeando las puertas y vamos a estar junto a la gente de nuestro pueblo luchando para que haya una respuesta, por lo menos una respuesta al grave problema de la vivienda en este país. Y ahora sí queríamos hablar del desafío que se nos planteó hoy. Objetivamente está planteado: vamos a pelear por el Senado. Vamos a pelear por el Senado. Y decimos que también esta es una meta difícil, como era difícil llegar a la Cámara de Diputados. Es una meta difícil, muy difícil, no inalcanzable. Implica esta meta, si la cumpliéramos, además, digamos, como fundamento de esto, un fuerte crecimiento de nuestra bancada de diputados. Para llegar a un senador precisamos por lo menos 3 diputados, compañeros. Y ahí saben qué es lo más importante, que ahí va a entrar a jugar con toda su fuerza el papel, van a entrar a jugar las nuevas generaciones de compañeros. Precisamos compañeros jóvenes que ya están curtidos y formados en la lucha para ocupar
para ocupar esos espacios. No tenemos la intención de envejecer nosotros, más de lo que estamos, en un asiento de la Cámara de Diputados. Ahí tienen que entrar las nuevas generaciones. Pero para llegar a esa meta tenemos que crecer, compañeros. Tenemos que crecer. Debemos abrir nuestras puertas de par en par a nuevos compañeros. En esta nueva realidad hay miles de compatriotas desanimados, desilusionados, con bronca. Tenemos que salir a buscarlos. Tenemos que abrir nuestras puertas. Tenemos que pelear contra el descreimiento, que es el principal enemigo de la izquierda. La gente tiene que volver a creer que, como nosotros creemos, que vale la pena luchar, que es posible avanzar y que es posible vencer. Porque un pueblo que no cree en eso le entrega su destino a los enemigos. Tenemos que abrir la puerta de la unidad popular a nuevos aliados. Claro que con firmeza programática, ni un paso atrás en ese terreno, pero con la mayor amplitud política. ¿Cómo vamos a soñar con metas más grandes si no crecemos, si no sumamos fuerza? Cuando frente a nosotros tenemos una realidad de fuerzas que empiezan a desgajarse, de conjuntos de compatriotas que empiezan a desconfiar de donde están, a no creer más en la mentira, que todavía no confían en nosotros. Tenemos que salir a ganarlos, porque precisamos de esa fuerza. Esa historia que hubo solo y en Selam y todo eso, a nosotros no nos vengan a contar. Ya conocemos la soledad. Y no le tuvimos miedo, y si hubiera que estar de vuelta, la enfrentamos, pero el tema es que ya no es el momento de estar solo. Ya dejamos de resistir, estamos avanzando y tenemos que hacer esa conciencia, compañeros. Porque saben que nos toca hoy a nosotros, bueno, nos proponen los compañeros ser senador, candidato al Senado, todo lo demás, pero nosotros no creemos que las campañas se hagan, la de la izquierda, ¿no?, con un nombre o con una foto. ¡Tac! Si somos más conocidos, ayudamos, de repente llegamos más a la gente, pero nosotros no vamos a ganar con un jingle, un espacio en el Senado. Lo vamos a ganar creciendo en organizaciones, en militancia, porque además así tenemos que ganarlo, porque es la forma en que la izquierda avanza. La política no es magia. Para una fuerza de izquierda la política es trabajo organizado. Nosotros no se transforma la materia si no hay trabajo atrás. El trabajo lo define. Y en política el trabajo es militancia organizada, y tenemos que multiplicar nuestra militancia y tenemos que multiplicar nuestra organización. ¿Cuál es la consigna de hoy? Organizar, organizar y organizar. En estos tiempos, compañeros, se nos quiere hacer creer que nosotros poniendo me gusta cambiamos el mundo. Y nosotros tenemos que utilizar todos los medios de comunicación, a utilizar los adelantos tecnológicos. Seamos conscientes, compañeros, nosotros con un WhatsApp no movilizamos a nadie. Y precisamos organizar y movilizar. Usemos todo. Informemos, multipliquemos la red de información, pero solo avanzamos cuando nos juntamos como hoy. Cuando en un barrio construimos una agrupación, cuando en un centro de trabajo tenemos una agrupación, cuando somos capaces de generar una acción de propaganda colectiva, de hablar con la gente, de golpear las puertas. Esa es la única forma que la izquierda va a llegar al Senado, compañeros. Esa es la campaña nuestra, esa debe ser la campaña nuestra. Los precisamos a todos nosotros y a muchos que hoy no están, que no les supimos llegar, que no pudimos llegarle, pero que están en los barrios. Cuando andamos por el país se acerca la gente, nos saluda, hay un espacio inmenso para ocupar. Pero insisto, eso no es mágico ni es virtual, eso es real, eso es trabajo organizado y ese es el gran desafío. Si queremos soñar
con metas tan altas como llegar al Senado, multiplicar la bancada de diputados, incidir en la vida política del país con más fuerza y llegar al poder para transformar esta realidad. Compañeros, hay que militar, hay que organizarse, hay que crecer. Solo así seremos capaces de alcanzar, solo así seremos capaces de alcanzar nuestros objetivos, solo así seremos capaces de estar a la altura de la responsabilidad que la historia ha colocado sobre nuestros hombros. En este momento tan dinámico de la vida del país, cuando lo viejo empieza a decaer y lo nuevo empieza a afirmarse y a crecer, y lo nuevo está acá. Acá, compañeros, con humildad pero con convicción decimos, está la única alternativa real de izquierda, antiimperialista, democrática y popular de este país. Y nuestro pueblo se merece que asumamos con responsabilidad este desafío. Compañeras, compañeros, nada mejor que 47 años de vida que implican para nuestra organización, como para otras organizaciones hermanas, el haber pasado por todas las instancias que nos plantea la lucha política en cualquier lugar. Tener la alegría de estar conmemorando y celebrando con plena conciencia de que estamos más vivos que nunca, que no estamos solos, que precisamos de esta unidad popular que se fortalezca y que crezca, que todos crezcamos dentro de la unidad popular, porque cada fuerza que crece ayuda a que las demás crezcan. Eliminar cualquier rastro de subjetividad o de desconfianza. Aquí el crecimiento de cada uno es el crecimiento de todos. Y todos tenemos que crecer para poder llegar a nuestros objetivos. Y en este 47 aniversario, más que nunca, el recuerdo cargado de emoción y de compromiso con los compañeros que no están. Gestores de este presente y constructores de ese futuro que se nos viene, que será de lucha y de victoria. Por eso, como siempre, al fin de cada acto le vamos a decir que con Artigas y con el Che, también con el Negro de Hermí, con Pitoto, por la liberación nacional y el socialismo, venceremos. Hasta la victoria siempre, compañeros.